Estamos viendo el fundamento del derecho internacional público, analizando las teorías que constituyen la base fundamental y la esencia de ese derecho internacional público. Vimos la teoría naturalista con el carácter social del hombre, histórico del hombre. Vimos la teoría voluntarista con base a la voluntad de los estados. Los estados se asocian por la voluntad. Vimos la teoría marxista con base al criterio de Carlos Marx, una realidad histórica, económica y dialéctica. Y vimos la teoría normativista positivista de Hans Kelsen, que nos habla a nosotros de una norma superior basada en los tratados internacionales y en las costumbres jurídicas internacionales. Es importante aclararle sobre este fundamento que cada autor debe respetarse, usted debe de criticarlo, porque hay que entender el tiempo y el espacio en que cada uno de ellos expresó sus conocimientos. La era marxista tiene sus críticas, y yo quisiera que si se lo pregunto en un examen usted me lo pueda analizar. La teoría naturalista también tiene sus posiciones críticas, sus pros y sus contras, lo mismo que la teoría voluntarista, pero lo importante es analizar en qué se basa, en qué se fundamenta, de acuerdo a diversas doctrinas y de acuerdo a diversos criterios, la tesis del contenido, del fundamento del derecho internacional público. Para concluir el tema número 1, es bueno analizar brevemente la historia del derecho internacional público. Eso no lo van a conseguir en ningún libro, se lo estoy resumiendo, no lo van a conseguir en un libro, ninguna faceta, tienen que buscar mucho, así que por favor pongan mucha atención en lo que les voy a expresar. Esta historia del derecho internacional público la podemos ver o analizar a través de 4 etapas o eras: la edad antigua, la edad moderna, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Cada uno de ellos tiene algunos aspectos a resaltar y algunos elementos que son fundamentales que ustedes tienen que conocer. Por ejemplo, en la edad antigua, en principio la sociedad era eminentemente guerrera. Vivían en constantes conflictos internos, no había normas o reglas que regularan el derecho internacional público. Era una sociedad guerrerística, una sociedad no pacífica y amante, ni mucho menos amante de la paz. Sin embargo, en esa sociedad antigua podemos desarrollar 2 sociedades y traer a colación 2 sociedades importantes para que ustedes la entiendan, que es la sociedad romana y es la sociedad griega. La sociedad romana dio aportes importantes que ustedes vieron el primer año. En primer lugar, nos dio el ius civile o el derecho civil, que es el derecho aplicado a los civiles, a los ciudadanos romanos en un momento determinado, y el ius gentus o el derecho de gentes, que era aplicado al extranjero cuando visitaba las provincias romanas. Ahí van haciendo, tenemos atisbos del derecho internacional público, los primeros elementos o notas diferenciadoras del derecho internacional público. En segundo lugar, hay otra sociedad importante que también hay que resaltar, que es la sociedad griega. Los griegos aportaron al campo del derecho internacional público, inclusive en Roma también hubo algunos elementos importantes sobre la figura del asilo o la protección que se le dio a algunas personas en un momento determinado. Pero en Grecia van a aparecer las anfictionías, las proxemias y las ligas helénicas. ¿Qué eran las anfictionías? Eran reuniones periódicas que se hacían para estudiar o analizar asuntos de Estado. Las proxemias eran protecciones que se hacían en un momento determinado, y las ligas helénicas o la liga de Helenas eran aquellas que se configuraban cuando varias polis griegas se unían con la finalidad de evitar el avance de los pueblos bárbaros. Entonces, se dan cuenta ustedes que como allí primigeniamente los estados, las polis se van uniendo para evitar el avance enemigo o la destrucción por parte del enemigo. Ahí nacen también los otros atisbos más fundamentales del derecho internacional público, de la necesidad de que los estados o las polis en ese momento se unan o se unifiquen con la finalidad de poder defenderse frente al enemigo. En tercer lugar vamos a ver ahora los aportes que dio la Edad Media. La Edad Media nos dio, por ejemplo, el cristianismo,
la etapa feudal, el cristianismo permitió dar religiosamente en los castillos, en los monasterios y en las iglesias al clero, a la iglesia católica, dar protección a aquellas personas que eran perseguidas en un momento determinado. No apareció, no estamos hablando del asilo político que existe hoy en día, eso lo vamos a ver en el tema 16, sino estamos hablando del asilo religioso. Entonces podemos entender que se le dio por primera vez protección formal a la persona cuando estaba en peligro o riesgo su vida o su libertad, y ahí aparece entonces el asilo como figura básica en el contexto del derecho internacional público. Y el feudalismo, pues simplemente fue la expansión, ya vieron ustedes, pues fue el acomodo o la idea aquella de aglutinar en pocas manos grandes extensiones de tierra, lo cual hizo que existiesen grandes potentados y existiese una relación Estado-potentados-Iglesia que fue muy dura de combatir en aquella época del siglo XIII, del siglo XIV. En la edad media, vamos ahora a pasar, digamos, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Nos faltan la edad moderna y la edad contemporánea. La edad moderna, ¿qué es importante rescatar de la edad moderna? Muchas cosas para rescatar, pero por ejemplo, la revolución industrial. La revolución industrial cambió totalmente el concepto del mundo. En los estados ya se unieron a través de los trenes y de los barcos, y esto cambió la posibilidad cierta de la comunicación más rápida y expedita entre estados y permitió la vinculación de otros estados, otros sujetos que no lo podían hacer con anterioridad, lo permitió la revolución industrial. También aparece allí los viajes de descubrimiento, aparece los viajes de Cristóbal Colón a la América, los cambios fundamentales que se dieron en la parte política, el enciclopedismo, el modernismo, y por último vamos a analizar la edad contemporánea. La edad contemporánea, siglo XX, siglo XXI, pues es la sociedad cambiante. Aquí ya aparece como aportes del derecho internacional público analizar la Primera y la Segunda Guerra Mundial al comienzo del siglo pasado. En los primeros 45 años del siglo pasado fueron de guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y se dieron los cambios que ustedes tienen que analizar en un momento determinado, por qué se dieron esos cambios en el contexto internacional. Me refiero sobre todo a los que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, una vez derrotado el eje del mal. Estoy hablando de Japón, Alemania e Italia, por las fuerzas multilaterales que llegaron a aplacar al loco, al gigante de Alemania, Heil Hitler. Yo le digo Heil Hitler, para no decirle Adolfo Hitler. Esta idea de la Segunda Guerra Mundial se va a analizar con más detenimiento, con posterioridad, pero es bueno que ustedes vayan analizando el por qué se dio esa guerra y con base a qué se dio esa Segunda Guerra Mundial. También es importante analizar el cosmopolitismo, la globalización, los cambios climáticos, los tratados de convenios internacionales, la caída del muro de Berlín, la desintegración que jamás había sido pensada de la Unión Soviética, y van apareciendo 16 repúblicas autónomas e independientes, el nuevo orden internacional que va a aparecer, van a aparecer los tigres asiáticos, van a aparecer los BRICS, Brasil, India, China, Rusia, Sudáfrica, va a aparecer Mercosur, UNASUR, ALBA, va a aparecer la ONU como organismo internacional que va a regular la paz y la justicia internacional, la OEA como organismo regional. En fin, van a aparecer una serie de organizaciones que van a regular la vida internacional. Y todo lo que ustedes puedan, a través de la vía de Internet, buscar esos aportes al campo del derecho internacional público en el siglo XX y en el siglo XXI. Como ustedes pueden ver, un aporte fundamental que, si se lo dije
se lo voy a volver a repetir, si lo digo, es la globalización, el mundo holístico de la globalización, cómo aparece un concepto distinto, en donde los estados no pueden estar aislados, en donde los estados necesitan integrarse. Por eso, cuando yo les dije en primera instancia del por qué aparecía la necesidad del derecho internacional público, les dije que eso era para que los estados pudiesen interrelacionarse, pudiesen vincularse, pudiesen formar parte del contexto internacional y por medio de la integración como paso fundamental, por ejemplo, en el Mercosur, UNASUR, UIALBA, y la globalización a través de las vías globalizantes que ustedes pueden encontrar en los medios de comunicación, cómo se hace un tratado, un acuerdo, un pacto internacional por vía electrónica, cómo se hacen teleconferencias, cómo se hacen reuniones a través de diversas formas de expresión, que esto permite que los estados se puedan unir más fácilmente. En suma, esto es un resumen, se los acabo de decir, no lo encuentran ustedes en los libros, esto es un resumen de los aportes más importantes que hay en el campo del derecho internacional público, desglosados así nuevamente para concluir. En la Edad Antigua, Grecia y Roma. En la Edad Media, cristianismo y feudalismo. En la Edad Moderna, lo que les expliqué de la revolución industrial, del enciclopedismo, del modernismo y de los procesos de revoluciones. Y en la Edad Contemporánea, la aparición de la ONU, la aparición de la OEA, la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la caída del muro de Berlín, el mundo de la integración, el mundo de la globalización, el aparecimiento del estudio de un nuevo orden internacional, cómo a través de un nuevo orden internacional la sociedad se va formando, la sociedad se va estructurando. Ya no es esa sociedad unipolar o bipolar, ahora tenemos una sociedad multipolar, multifacética, multiétnica, multicultural, que permite que los estados se asocien, se alienen y formen parte de la comunidad internacional. Esto es, en grosso modo, queridos alumnos, el tema número 1, que está formado por el concepto del derecho internacional público, que ustedes tienen que ampliarlo, por el concepto, por las características que tienen que buscar, otras en el libro de Fermín Toro Jiménez, que tiene 16, la necesidad del derecho internacional público, de los postulados. No se le olvide que esa necesidad del derecho internacional público radica en que los estados no son autárquicos, no se les olvide. Los estados, ningún estado de la comunidad internacional del globo terráqueo puede satisfacer sus propias necesidades, ninguno. Entonces todos se asocian, todos forman parte, y por eso la necesidad del derecho internacional público. Vimos el contenido del derecho internacional público a través de normas de coordinación, de normas de suprasubordinación, de normas que regulan las actividades de los estados, de normas que regulan las actividades de los organismos internacionales y otras actividades en el funcionamiento, en el funcionamiento administrativo y capital, por ejemplo, de la ONU, de la OEA, el funcionamiento de esas organizaciones internacionales dirigido a los individuos y dirigido al reconocimiento internacional. Y vimos el fundamento del derecho internacional público, en teorías o doctrinas o tesis, cada una con sus críticas, y por último vimos las diversas expresiones que nacen del derecho internacional público a través de su historia. Ustedes, queridos alumnos, tienen la necesidad de ir buscando qué aportes dio, cuando hablamos de aportes, que fue lo último que vimos de cada una de las etapas, qué aportes dio al derecho internacional público nuestro más ilustre americano, que es Andrés Bello. Por favor, busquen ustedes en los libros qué aportes dio Andrés Bello al campo del derecho internacional público y complemente las características del derecho internacional público, las normas, y amplíen ustedes a través de internet y de los libros y la bibliografía todo lo que le acabo de informar. Esto es, grosso modo, el tema número 1. Ustedes, cualquier duda, a través de este medio, a través de su delegado, me lo hacen saber, y si tienen alguna información que ampliar, por favor se lo agradezco.